Hola amigos, vamos a recordar el día de hoy algunos acontecimientos que están por suceder o que se tienen que realizar en cuestión a lo que es la salud y la vigilancia de la salud. Para el día 25 de abril estamos festejando el Día Mundial del Paludismo. Aquí en esta zona que nosotros consideramos zona fría, pues el paludismo no es un problema de salud pública en el cual nosotros tengamos el interés máximo o potencial como pudiera ser en las colindancias de Veracruz o en los lugares considerados de tierra caliente. Pero es necesario que los conozcan, es necesario que ustedes sepan que a través de tener un patio limpio podemos evitar que estos moscos proliferen y que nos causen la fiebre o lo que le venían diciendo la malaria o el mal aire en algunas comunidades, porque les empezaba a dar la fiebre por las tardes, eran de temblar, de estremecerse como realmente un mal aire, como si estuvieran poseídos, y por eso es que la gente en las comunidades y en algunos países la llamaron malaria. Este fenómeno de salud pública es algo que tenemos nosotros que conocer para evitar el que tengamos criadero de moscos, el que vayamos a los panteones a hacer el aseo a nuestras tumbas, el llevar cloro para ayudar a que no se eche a perder tan rápidamente el agua, pero sobre todo a la malaria se cura, dijéramos así, en medidas preventivas con la higiene. No hay otra forma más que combatir al paludismo que con higiene, escoba, jabón, agua y orden en los patios traseros, en las azoteas, en las azotehuelas. Es indicado que no guardemos jabón, luego nos quedan jabonates y queremos guardarlo por ahorrar, y van a ustedes a ver que se depositan una serie de moscos. Ahí a los mosquitos les gusta el jabón y parece ser que van y chupan y luego en la mañana ya encuentras tu jabonate lleno de muchos moscos. Entonces eso no es considerable, es mejor no tener ningún residuo o recipiente de agua, sobre todo agua encharcada, que es la que le gusta al mosco de la malaria. Por otro lado, vamos a hablar de que el día 30 de abril festejamos al niño. Nosotros en el área de la salud, del cómo festejar al niño, pues obviamente que quisiéramos darles regalos, poner al doctor sonrisas o poner al doctor payaso, pero nuestras acciones van más allá. Nuestras acciones son encaminadas a recordar qué es lo que sucedió para que nosotros pudiéramos entender que la salud del niño es muy importante y que estudiada en años atrás, los derechos de los niños juegan un papel fundamental. Y en 1990, en la Convención del 21 de septiembre, México ratifica su compromiso para promover, defender a toda la infancia. En ese momento teníamos graves problemas económicos, pero fue registrándose en 1990 y a mí me tocó ir a un congreso de estos que se llamó Supervivencia Infantil, donde analizamos de qué morían los niños, qué era lo que estaba sucediendo con ellos, cuál era la esperanza de vida de los niños y qué enfermedades graves teníamos que atacar y que todas estaban relacionadas con la pobreza o con el descuido o con factores de mal pronóstico. Se unieron los esfuerzos en educación y salud para entender que sin educación no hay salud y sin salud no hay educación. Las dos van de la mano y se llegó al acuerdo de disminuir la tasa de mortalidad en menores de 5 años, por lo menos a una tercera parte de lo que teníamos. ¿Cómo insistimos en que la escuela es parte fundamental de este proceso? Bueno, entendimos que para que existiera una buena matriculación teníamos que ver que los niños menores de 5 años fueran al jardín y del jardín automáticamente a la primaria. Por eso es que el acceso a las fuentes de bienestar social para los niños era indispensable. ¿Cuáles son esas fuentes de beneficio social o de satisfactores sociales?
el tener una familia, el entender que tiene derecho a una salud, a educación, a tener una casa, a tener agua, a tener comodidades, un parque donde pueda ir a jugar. Todas esas condiciones se analizaron y los países que entendieron que en la Cumbre Mundial a favor de la infancia colaboraron con varios eventos para países en desarrollo o países que no tuvieran los recursos necesarios para poder atender esto. Fue por eso que América Central, República Dominicana y México promovieron una formulación y aprobación de directrices regionales, es decir, no en toda Latinoamérica es lo mismo, los niños no sufren de lo mismo en algunas regiones de Latinoamérica, sino se consideraron las regiones, los países para poder analizar de qué forma en global podríamos atender el problema. Se hizo un trabajo con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que a través de estos asesores se pudiera llegar a implementar acciones directas sobre el niño y que tuviera una multisectorialidad, es decir, no solo el sector salud ayudara a que estos derechos de los niños se empezaran a plantear, sino que se aplicaran. Y por lo tanto, en ese momento, los programas que se empezaron a forjar, en este caso en 1997, que ya teníamos el programa llamado Oportunidades, o llamado, perdón, Progresa, se cambia a Oportunidades, teniendo la bandera de la no deserción escolar. Y por lo tanto, hacíamos que en ese momento las niñas que fueran a la escuela tuvieran una beca a partir del 3er grado. Pero eso no era satisfactorio, o sea, no era el compromiso total que se tenía el país para considerar que estábamos haciendo algo por los derechos del niño. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Se ampliaron las coberturas y se dijo, ya hay seguro popular, pero ¿qué vamos a hacer con los niños? Bueno, ahora les vamos a dar seguro para una nueva generación. Y en este entonces el niño desde que nace o desde que está la mamá embarazada tiene la fortuna de venir asegurado, tenga alguna malformación congénita que no sea detectable en el momento del prenatal o que tenga algún problema en accidente, en enfermedad, etcétera. Además, se ampliaron las campañas de vacunación con un esquema ampliado de vacunas. Por eso es que el programa Arranque Parejo en la Vida se unió para hacer una cobertura universal de los servicios de salud, aunado al Seguro Popular, con la iniciativa de lo que ya les había mencionado, el atender a los recién nacidos con un seguro médico para una nueva generación, adoptándose el Plan de Salud Universal, considerando al embarazo, parto y puerperio como formas gratuitas en todas las instituciones del sector público, del sector de salud, pero también inherentes a que si existiera una gravedad pudiera ser atendido en el sector privado. Con ello se buscó reducir la mortalidad materna, pero en específico también reducir en ese campo el diagnosticar que tengamos la violencia como parte fundamental en los niños, detectarla desde el consultorio, desde la visita que hacen las enfermeras de campo, empezar a detectar que esta violencia, no solo intrafamiliar, sino que tengamos una protección infantil contra la violencia, evitar la explotación sexual, el trabajo infantil o el maltrato, hacen que también la salud ingrese a este contexto de vigilancia contra la violencia. Es por eso que en la encuesta del 2007 reveló que 3.6 millones de niños entre 5 a 17 años trabajan en jornadas pesadas, pero lo más grave es que 1.1 millón de menores de 14 años lo hacen en una forma ilegal, con un salario mínimo o algunas veces de explotación.
ya sabemos que estos niños no tienen acceso a la escuela. Pero, ¿qué seguimos haciendo? ¿Cómo reconocemos que existe este problema tan grave que aqueja al país con respecto a los niños o los derechos de la infancia? Las comunidades indígenas juegan un papel fundamental y que también dijéramos, ¿por qué si ellos son mexicanos también, por qué tenemos que hacer unos derechos indígenas para niños, unos derechos para niños indígenas y un derecho para los niños, si se aplican de igual manera? Pero hay especificaciones muy propias de los grupos étnicos y muy propias de cada región del país. Por ejemplo, los grupos étnicos y lingüísticos tienen unas condiciones de vida que ellos las mantienen, las atesoran y que algunas ocasiones nuestra propia forma de quererles dar desarrollo, evitamos en algunas ocasiones que ellos pongan en práctica lo que vienen siendo sus usos y costumbres. Por lo tanto, nosotros tenemos que vigilar y defender y tener que ser muy acuciosos de no violar los derechos en las zonas indígenas, desde el modo de hablar, el modo de comportarse, el modo de vestir, pero sobre todo que no vayan en contra de la salud, y cuando van en contra de la salud, tener la capacidad suficiente para hacerlos entender que esas prácticas son nocivas y que podemos hacer otras comparándolas o combinándolas con sus tradiciones y costumbres. Es muy importante el que esto de los derechos del niño en México, debemos de recordar un gran maestro, ahorita recuerdo a Vasconcelos, que empezó a tener, cuando fue secretario de Educación Pública, empezó a tener la idea de que estos se dieran a conocer, porque pues nosotros estábamos diciendo, existen los derechos, pero no fueron aplicados, o no se conocía, pero además no eran legislados. Entonces, toda esta serie de tiempos han hecho que en este México se haga actualmente un informe periódico de lo que está sucediendo con los derechos del niño. Ya no solo es para la fotografía, ya no es solo para la evaluación, sino ahora es analizado y tenemos que ver metas de impacto. Es decir, cuánto hemos logrado en aprovechar nuestras circunstancias de nosotros para poder trabajar con los niños y que tengamos que hacer que el niño conozca sus derechos, los niños y las niñas conozcan sus derechos, a qué tenemos nosotros los adultos que ofrecerles a los niños y los niños qué obligaciones tienen con respecto a su vida. La Ley para Protección de los Derechos de las Niñas y de los Niños, que fue publicada en la ley del Diario Oficial el 29 de mayo del 2000, nos dice que en este contexto Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta que esta nueva ley de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes tiene disposiciones generales basadas en el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana y que tiene un interés público, social y de observancia general en toda la República Mexicana, para garantizar que los niños, niñas y adolescentes, la tutela y el respeto de estos derechos sean reconocidos en la Constitución mexicana. Pero aparte de que esta ley nos habla específicamente de hasta dónde es la adolescencia, nos dice, para efectos de ley son niños y niñas las personas que hasta 12 años incompletos y adolescentes que tengan entre 12 años y 18 años incumplidos son a los que les vamos a dar la protección con la oportunidad de formarse física, mental, emocional, socialmente y moralmente en condiciones de igualdad. Estos principios rectores de los derechos tienen un interés superior de salvaguardar la vida y la razón de los niños. Esta igualdad nos da, sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua,
que en la opinión pública o de cualquier índole, étnico, nacional o social, ni la posición económica ni cualquier discapacidad, circunstancias de su nacimiento u otra condición que los pueda excluir, pero hace que sus tutores o sus representantes legales